Hola, muy buenas noches. Como siempre es un gusto saludarlos. Estamos transmitiendo desde la cabina de la NQ aquí en la capital del estado. Yo soy Juan Carlos Ortiz, este es el programa Entre Líneas. Y como siempre en estos últimos semanas y meses hemos hecho la sinergia con Visto Bueno, NQ, Periódico Ruta. Me da mucho gusto saludar a Carmen Larrieta. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Al ingeniero Luis Caín. Ingeniero, buenas Carlos, noches. Al licenciado Gerardo Rodríguez. Juan Carlos, un gusto, como siempre, gracias. Y tenemos de invitado al licenciado Arturo Sosa Echeverría. Él acaba de dejar apenas hace unos días la Fiscalía, la FEPADE en Hidalgo. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues se esperaban con estas elecciones una serie de delitos. Se preveía que iba a haber muchos delitos. Y al parecer todo se tranquilizó después de... Porque el ambiente estaba muy cargado, ¿no es así, licenciado Arturo? Sí, efectivamente. Por ejemplo, quiero hacer una comparativa. En el caso del proceso electoral de 2016, la renovación del Ejecutivo, Legislativo y de los ayuntamientos en el Estado, tuvimos 226 denuncias. Y en el caso de este proceso que se esperaban mucho más, porque, bueno, pues evidentemente en todo el país se generaba. Y la presidencial, además. Exactamente. Recibimos 144. Se redujeron en mucho el número de denuncias, muchísimo. ¿Y cuáles fueron las más repetitivas o cuál fue el delito de mayor impacto o más? Aquí debemos de contextualizar en el tiempo. Por ejemplo, cuando empiezan las campañas electorales, es muy recurrente la denuncia en contra de servidores públicos que están en apoyo de candidatos, ¿no? Eso es muy recurrente, muchas. Y ya muy cercano a la jornada es cuando empieza la compra del voto. Es cuando empieza el día de la jornada de la carrera de votantes, ¿no? Pero ya muy próximo a la jornada es la compra del voto. Entonces, ahí ya no es el apoyo a candidaturas en época de campaña, sino la compra del voto. ¿Y a qué atribuir esta reducción casi a la mitad del número de denuncias? Bueno, aquí debemos de tener en cuenta que todavía no tenemos resultados, ¿no? Nosotros en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales del Estado realizamos una labor muy importante. Capacitamos a más de 5,000 personas de manera presencial en todo el Estado, lo que ninguna fiscalía a nivel nacional realizó. Y esto yo creo que ayudó mucho a prevenir la conducta delictiva. Eso yo creo que fue muy importante, porque en el proceso electoral pasado no abonamos tanto a la capacitación y a la prevención del delito, y en esta ocasión lo hicimos y dimos resultados reales. Bueno, pero no por la capacitación no se dejaron de cometer delitos. No, pero la gente a veces comete delitos sin saberlo. Entonces, en la medida en que la gente conoce que algunas conductas que realizan constituyen un delito y tienen una penalidad seria, lo evitan. Carmen. Cuando menos ya la piensan, ¿no? O al menos la piensan, ¿no? Porque anteriormente realizaban conductas recurrentes que no estaban tipificadas como delitos. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, el servidor público anteriormente era muy común que acudiera a actos de campaña. Y hoy en día, si un servidor público acude en horario laboral a apoyar a un candidato, eso es un delito electoral, en horario laboral. Sí. Quiero decir, en las capacitaciones que yo hacía, no nada más les hablaba de los delitos electorales, sino de sanciones administrativas que podían cometer, porque les hacía la comparativa. Si tú vas fuera de tu horario laboral a un acto proselitista, no va a ser delito, pero sí te va a sancionar el Instituto Electoral. Y la sanción es económica, pero también te pueden destituir del cargo. Entonces lo venían pensando, y eso redujo mucho. Pero entonces ya en esta elección, después de su horario de turno, que pudieran justificarse, no sé, de 8:30 a 4:30, que es normalmente el horario de trabajo, si después de ese horario se presentaban a un acto político, ¿no había ningún problema? No, como delito no, pero sí es una sanción administrativa. Es una sanción administrativa que esa no la atiende la Fiscalía, la atiende el Instituto Estatal Electoral. Y evidentemente, entonces, al no ser delito, no hay pena privativa de libertad, pero sí hay una pena pecuniaria y hay una pena que puede poner el Instituto, que es la destitución y la inhabilitación. Yo sí pienso que el robo de urnas y todo el que tenga ese que hacen, sí es delito. No, ese también es un delito, pero digo eso, aparte otro. Y habría que evitarlo. Yo no estoy de acuerdo es que los funcionarios no puedan ejercer su libertad, su derecho y su libertad.
Va fuera del horario, ¿no? A la hora que fuera. No, porque inclusive, por ejemplo, el domingo no podían asistir los presidentes municipales a eventos de los diputados. De los que fueran a hacer alguna reunión. No, sí, de hecho sí. O sea, a ver. Pero estaban muy temerosos. Están temerosos, sí. Exactamente, desconocían. El artículo 134 constitucional, párrafo 7º y 8º, hace limitaciones a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y les establece prohibiciones para utilizar no nada más recursos económicos, sino recursos materiales humanos. Ahí y estoy les de acuerdo. Prohíbe, incluso se cierran los carros, todo eso se guarda. Prohíbe ¿no? también la utilización de su imagen para acudir a eventos proselitistas. Excepto que sea por reelección, ¿no? Ok, bueno, no, aquí no hablamos incluso de reelección, o sea, de un servidor público que ni siquiera va a ir a la elección, en apoyo de otro. No puede ir a apoyar a otro en días laborables. Esa es una prohibición ya establecida en el 134 y luego en tesis jurisprudenciales, así lo establece. Así ya lo viene estableciendo, salvo que sean días inhábiles. Y por ejemplo, quiero comentarles situaciones apenas, aparte de esto. Ha habido personajes conocidos, y ahorita les platico de uno, que dijeron, bueno, yo voy a acudir a un evento de campaña, pero para evitarme la sanción, pido un permiso, sin goce de sueldo. Se estilaba eso. Exacto. Y les voy a platicar de una anécdota. 2012. Darle la vuelta, torcerle como siempre a la cuestión jurídica. Ya también, déjeme platicarles. Vamos a una pausa, por favor, si nos permite, y regresamos para que nos platique esa anécdota. Regresamos. Bueno, ya regresamos. Justamente estamos hablando con Arturo Sosa Echeverría. Él acaba de dejar hace unos días la fiscalía, la famosa FEPADE aquí en el estado de Hidalgo. Pero se ha dicho mucho que las leyes electorales son como soviéticas, no nos permiten hacer nada. Los medios lo padecimos, y los funcionarios también. Es que muchas veces se exagera, pero se exagera por desconocimiento de la ley. Se cae en el extremo, ¿no? No sabes cuáles son los límites. Pero si tuviéramos la ley, lo que es realmente una cosa u otra, como esta vez lo hicieron, pues no lo cometes. Pero ¿te acuerdas? Yo no entiendo, por ejemplo, que un funcionario no vaya entre semana a un evento político. Le estás cortando sus derechos políticos. Fuera de horas de oficina. O con una licencia como la que acostumbraban a hacer. Pedían permiso. Pero que platique la anécdota. A ver, que nos platicar la anécdota. Bueno, aquí hay un tema fuera de oficina, en horario. Ahorita platicamos el tema. Pero bueno, la anécdota es que en un acto de campaña para la presidencia de la República en 2012, acude el candidato del PRI al puerto de Veracruz un día martes, y entonces el entonces gobernador del estado, Javier Duarte, decide ir al evento de campaña, pero le avisan anticipadamente pues que no puede porque es un día hábil. Y entonces él solicita un permiso económico sin goce de sueldo. No obstante esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo sanciona, aunque hubiera sido con una amonestación, pero lo sanciona, y hay un antecedente de que los servidores públicos justamente tienen coartado el derecho a una manifestación política espontánea. Yo así lo considero, en días hábiles. En horario laboral se puede entender, vamos a pensarlo, porque pues, debes de dedicar ese tiempo a realizar tu labor. Pero sin embargo, hablaba yo del 134 constitucional, viene estableciendo que incluso ni en días hábiles, y esto ya se baja no a constitución sino a jurisprudencia. La jurisprudencia establece eso desde el año 2010, quiero decírselos. La última jurisprudencia que sale en ese sentido es 2016, por la intervención del secretario de Desarrollo Social en Colima, que eso motivó la nulidad de la elección del gobernador. Hay una nueva jurisprudencia de 2016 que establece que el servidor público debe de observar el principio de neutralidad en todos los procesos electorales y no inmiscuirse en nada en los procesos electorales. Otra aberración era no considerar a los diputados como servidores públicos. Y se dio el caso, aquí en el estado de Hidalgo, que un grupo
de diputados en funciones llegó enfundados en chamarra con el logotipo de un partido a una sesión solemne del Congreso del Estado. Nombres. Los de Morena. Todos los de Morena. Ujú. Y no Pero hubo hay sanción. candidatos. Nadie dijo nada. Ujú. Y no hubo sanción. Candidatos. Sí, pero los que ya se habían pasado llegaron con la Con el casaca. chaleco. Ujú. Entre ellos los del PAN, ¿no? Ujú. Que se pasaron, Canek Vázquez. Canek Vázquez, etcétera. Y ahí no hubo tampoco sanción. Nadie Pero- dijo nada. Pero no hicieron actos proselitistas. Y, No hablaron. Pero- llevar el- la chamarra no es un Es que acto un acto personal. proselitista es pedir el voto, hablar de la plataforma electoral. Entonces, digamos, llegan al límite. Llegan al Porque- límite. Quiero comentar algo en relación a los diputados. Muchos diputados se han expresado jurídicamente en contra de lo que usted manejó. Se dice que los diputados no son servidores públicos, y no es cierto. Ellos cobran del erario público. Y se establece en el 108 constitucional que es servidor público todo aquel que tiene un empleo, cargo o comisión. Y en este caso ellos entran en ese supuesto. Y los diputados han sido sancionados en ese sentido, y ellos han expresado juicios ciudadanos, juicio de protección de derechos políticos electorales del ciudadano. Por ejemplo, tengo presente casos de diputados de Chihuahua donde dijeron que ellos, por ejemplo, no tienen horario laboral, que sesionan, por ejemplo, caso de Hidalgo, martes y jueves, que serían los días inhábiles. Y la Sala Superior les dijo que no, Todos los que días. todos los días, salvo sábados y domingos, que así se establece reglamentariamente. Pero ¿qué Pues hubiera también los pasado? diputados han dicho eso, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado Y han sido si el sancionados. gobernador en un evento en el estado llega con una chamarra de su partido que lo llevó al poder? Hubieran dicho, no es posible, está haciendo proselitismo político. Así es. Y sin hablar de... Es Y que va a sin ser la hablar interpretación de campaña, cada sin uno. hablar Así del es. candidato, sin hablar del proceso. Esas son las leyes. A ver, si son las leyes hay que respetarlas. No, pues sí, eso sí. Lo que pasa es que también los priistas muy disciplinados y muy recatados en eso, y los de la oposición pues siempre están esperando cualquier cosita para darles con todo. Es que son demasiadas, te oprimen tantas leyes, tantos reglamentos. No tienen libertad muchas veces de ejercer. Y un partido lo que tiene que hacer es decirle a sus candidatos, llega al límite, no te pases, pero llega al límite. Porque muchas veces les dicen, oye, cuidado, el límite es este, quédate muy para acá. Entonces realmente la actividad que tienen es de mucho cuidado, ¿no? Así es. Pero hablando de la ciudadanía, yo recuerdo ahorita los anuncios que se hacían de que, pero te voy a acusar en la FEPADE. ¿Qué tanto efecto tuvo en la población que realmente no está muy enterada de qué es un delito, qué no es un delito? Hablamos de los funcionarios públicos, pero de la población que va a emitir su voto o que en determinado momento es quien va a estar escuchando las propuestas de los partidos políticos, ¿saben realmente en todos los rincones qué es un delito electoral? Yo creo que sí, vienen enterándose. También, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso de la Fiscalía, ejercimos un derecho que tenemos en tiempos de radio y televisión de forma gratuita. Lo ejercimos a cabalidad, a totalidad. Hasta agotarse el tiempo. Exactamente. Entonces, en todas las estaciones de radio, en todos los canales de televisión con cobertura en el estado, nosotros emitimos mensaje, hicimos la producción Diciendo en spot, ¿Qué etcétera, era lo que para uno dijo? decirle al ciudadano, ese iba dirigido directamente al ciudadano. Ok. Ese iba dirigido a ellos diciéndoles qué conductas eran delictivas, porque justamente hay muchas conductas que ellos realizan o les piden que realizan, no saben qué es delito y entonces al rato tienen un problema gravísimo. El caso del turismo electoral es un problema muy grave a nivel nacional, es el más alto índice de delitos y lo cometen las personas sin saberlo. Bueno, pero eso es, no saben. El del turismo electoral, dice. El turismo electoral. Desde el momento que les dan algo de dinero por Sí, hacer pero eso, cambiar su ya es domicilio. Entonces, la- por ahí ya hay es algo algo, bueno, ya, ya es algo ya. turbio. Digamos, se criminaliza la pobreza Sí. o se criminaliza la ignorancia, digamos, pero bueno, pues a final de cuentas, el chiste es que la gente sepa. Y lo que usted decía hace un rato, bueno, cuando menos ya saben y ya le miden, ¿no? Para no cometer sus delitos. ¿Cuál es el mejor país con una legislación electoral muy limpia? Híjole, no sabría decir. Los países- Yo lo que sí puedo decir es que México está abonando seguidamente Sobre regulado, ¿no? sobre regulado tal vez, pero bueno, pues también traemos unos antecedentes Sí, claro. complicados. Hoy se publica que... 80 años. Vamos a una pausa. ¿Cómo no? 80 años de
de procesos electorales amañados. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos hablando ya como colofón de las cuestiones de los delitos electorales a través de las denuncias que se presentaron en la FEPADE y que disminuyeron considerablemente 226 en el proceso electoral para gobernador aquí en el estado de Hidalgo y ahora en el 2018 144. Las más recurrentes, ya nos decía usted, fue la de... apoyo de servidores públicos en época de campaña y ya muy cercano a la jornada, pues la compra de votos. No hubo hoy robo de urnas, ¿verdad? No hubo problemas, no. Teníamos problemas a veces en cuanto a la instalación, no dejaban que se instalaran casillas, o no permitían a los funcionarios llevar los materiales, los documentos, se los robaban, a veces los quemaban, o bien en el traslado de regreso. Por ejemplo, en el proceso 2016, Santiago Tulantepec, una sección que eran 4 casillas, no permitían llevarlas al Consejo Municipal. Las recibí yo en la Fiscalía y llegaron ahí, ¿no? Eso ya es una conducta ilícita, está tipificada como delito porque no permiten el normal desarrollo de la jornada electoral. Lo que pasó en la Plaza Juárez, ¿no? Pues lo que pasó en la Plaza tiraron Juárez. Ahí las urnas, quemaron. botes al suelo. Bueno, más bien, ese fue un hecho, digamos, aislado, pero fuera de esto, no. Pero fuera de esto, sí. Fuera de esto, realmente nada, ¿eh? ¿Y hay investigación sobre estas personas? Hay investigación sobre ellos a nivel de FEPADE. Como era una casilla especial que atendía eminentemente a la elección federal, entonces es competencia federal. Ahora, un funcionario que lo acusan en la FEPADE, pasan las, como mi apellido, las de Caín, De Caín, sí. Sí, ¿eh? ¿En serio? Pues es que lo importante entonces va a ser de que la ciudadanía empezar, vaya haciendo conciencia, proceso tras proceso, para que este tipo de denuncias pues ya disminuya a lo mínimo, ¿no? Para Y que empezar, entonces, doña Carmen, es tan especializado que requiere contar un abogado especialista en materia. ¿qué es lo que se está en buscando la ya, no la materia profesionalización para de este tipo de defenderse, cosas? Porque no cualquiera puede entrar a esta materia. Sí, porque, pero ahí es donde está el quid del asunto. ¿sí? Entre más sobreregulado una legislación, Sí. eso te da la dimensión. Es como en todo, ¿eh? Bueno, eso te da la dimensión del cochinero que existe. Claro. No, o que quieren prevenir con sanciones mayores. Sí, exactamente, digo, realmente el tema electoral... Nunca se desbordó. No, en esta vez no, pero en una contienda electoral normalmente los actores políticos están sobre la línea de lo bueno y lo malo, de lo legal y lo ilegal. Claro, Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar, no? Y puedo caer dentro de lo ilegal, pero ¿de qué manera le puedo dar la vuelta? Caso de la anécdota que comenté, ¿no? O sea, sí sé que eso es ilegal, pero pues entonces saco un permiso. Pero no, resultó que después viene la resolución y dice, no, pues ni el permiso te vale. Lo que pasa es que también es como una estrategia jurídica, presentar recursos y a veces denuncias. Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita el PES y Movimiento Ciudadano, ¿no? Interponiendo de recursos. Sí, pero lo que busca es justamente... Claro, algo ajustarse va a al ganar. 3%, ¿no? Sí, anular algunos Pero votos tiene para que en su caso... 500 recursos Sí, interpuestos. pero imagínate que está pidiendo La elección la presidencial. elección presidencial en la cual él era un aliado. Y Se fueron motivo por el cual no se le puede expedir Claro, la carta La de constancia de- presidencia. La constancia de mayoría. De sí. mayoría. Constancia de por mayoría. eso fue de vacaciones. Se fue al No revés. me preguntes dónde. Yo ya lo extraño, man, porque ya no sabes qué ver, te repiten lo que dijo hace 4 días. Es que de repente se acabó el fútbol, se acabó Creo que hasta Saga el ya lo proceso despacharon de su electoral. casa, ¿verdad? La serie de Luis Miguel. la serie, porque ya encontró no a hay su nada mamá. que ver. ¿Sí la encontró? Bueno, pues ya viene la feria de Tulancingo, la feria de Santiago, La de Pachuca Tulantepec, después. la de Pachuca después, o sea, tendremos No, más pero difusión. realmente son temas muy importantes, porque la ciudadanía muchas veces lo desconoce y es muy fácil decir, es que hay fraude. Ahora, ¿de estas cuántas se presentaron? ¿170? Esta vez 144. 144. Habrá a lo mejor 10 delitos reales o 5. Sí, porque además les voy a decir una cosa. Cualquiera la presenta y... De esas 144 no traigo el número en mente, pero la mayor parte de ellas, arriba de 100, Se les puedo decir, votaron. son denuncias anónimas. Y las denuncias anónimas telefónicas es que, oye, en tal lugar están realizando tal conducta, ¿no? Y entonces pues, tienes que investigar y muchas Como de estas parte no de la fueron estrategia ciertas, de es los- estrategia Ah. nada más. Mira, por ejemplo, los notarios
fueron capacitados por el Instituto Nacional Electoral para cómo debían intervenir en el caso que la ciudadanía los llamara, ¿no? Y entonces resulta que te dicen con mucha claridad, no puedes ir al llamado de cualquier ciudadano, tienes que ir al llamado de un representante del partido del candidato. Exacto, sí. Para que te lo firme, para que tú tengas intervención directa y tú puedes participar hasta aquí. Pero una vez iniciado el cómputo electoral, la autoridad ahí es el presidente de la... Entonces no es tan anónima, ¿no? No, para el caso de los notarios. Ajá. Para el caso de los notarios. Acá, por ejemplo, en la notaría que mi esposa titular, pues no hubo, gracias a Dios, no hubo nada. Solo en Tulancingo hubo una o dos solicitudes fue más de asesoría jurídica, de orientación, que de intervención, que eso habla bien del proceso, ¿no? Pero así le pasa a la fiscalía. Él tiene que levantar todo lo que le lleguen y lo que presente tiene que recibirlo. Claro. Lo tiene que depurar, pero de lo que recibe, pues sabrá a lo mejor que procedan 1, 2. Sí, no, y aparte de y esto, eso, a ver, muchas denuncias que sí tenemos nombre y apellido, hechos, etcétera. las dejan, ¿no? Pasa la jornada, vienen los resultados, calificó la elección y entonces los andamos buscando. Oye, me hace falta para integrar, etcétera. No, ya no. ¿Qué quieres? No, yo ya hasta acabé peleado con mi partido. A mí me mandaron, a mí ya no me interesa. Y nos dejan a la ¿Qué no se mitad. persigue eso por oficio? Se persigue de oficio, pero requiero pruebas. Yo no puedo llevarlo ante un juez Claro. sin pruebas, ¿no? Y menos en el nuevo sistema de justicia penal. Pero no hay una sanción para quien denunció, entonces. No hay una sanción ahí. Entonces, bueno, ahí sería ahí el falta, detalle, ahí ¿no? también O faltaría. sea, si ya te Otra dedicaste a reforma. denunciar algo, Porque más lo que ese es el cuesta problema, mover exactamente. a la fiscalía. Sí, claro. Hay Porque peritos, elementos de la policía, de investigación. Entonces nosotros llegamos, Trasladarse. una denuncia en este momento, que en tal lugar están comprando votos, pues entonces nosotros en automático a la policía de ese lugar, a ver, vete para allá, porque ahorita está sucediendo, puedes agarrarlos en flagrancia. No había nada. Y ya los moví, Claro. ya los mandé. Y ya distrajo de un lado donde Claro. Yo podría recuerdo haber una algo. intervención que pidieron era su procurador de los electorales, que en una homilía ¿Quién era? un ¿Tú? sacerdote, creo que era Alejandro Aviv, que en una homilía de un padre estaba invitando a votar por la Sí, oposición. en Santiago. Y fue motivo ¿Sabes que en para Acatlán? cancelar. En Acatlán volteó al fue cielo en y Santiago. dijo que para emitir su voto miraran al cielo, meditaran Ajá, bien el ajá, cielo ajá. y luego votaran. Eso provocó la nulidad de la elección. Pero pidió intervención de la Procuraduría y pues ni modo que llegue el subprocurador o el Ministerio Público a la misa a ver qué dice. Puede regresarse al Sin embargo, sermón. sirvió. Le grabaron el sermón al ¿sí? padre y No, le entonces fue anularon Santiago. Fue en Santiago, no fue- Tulantepec. ¿No fue en Acatlán? No. Fue en Santiago En Tulantepec. Y que- se rehizo anuló. la elección, se anuló. Pero bueno, ya estaba ahí la prueba. Pero quien denuncia y ya no le da seguimiento, entonces sí tendría que Aquí ser lo sancionado. importante es que toda la estructura electoral estuvo impecable. Hubo miles de gentes que Se participaron. desbordó. Ujú. Pero hubo operación, hubo limpieza, hubo un proceso sano, limpio. Tan es así que a pesar que hubo 140 y tantos, se atendieron las llamadas, están ahí y se integraron las que correspondan. Pero eso quiere decir que hay opciones y que la ciudadanía respondió y las otras son profesionales. A mí me gustaría llegar a que el presidente y secretario de las mesas sean profesionales. Vamos a otra pausa y regresamos. Estamos hablando de todas las denuncias que se presentaron en esta elección del 2018. Regresamos. Ya regresamos, seguimos hablando de los temas electorales. Yo creo que ser especialista en temas electorales debe ser, hoy por hoy, una buena profesión y un buen negocio. Sí, definitivamente. Sin embargo, no sí. conozco despachos que se dediquen a eso. Sí, ahí en México. Porque no es fácil, En, es que en no es Pachuca fácil, no ¿eh? hay, en No Hidalgo hay. no conozco a alguno especialista, pero en México lo hay. ¿Sabes México quién lo sé. era especialista? Roberto Rico. Roberto Rico tuvo algún despacho que asesoraba a algunas personas. De hecho, el Tribunal Electoral nos comentó, ¿no? Sí. El presidente que habían manejado la maestría justamente Ahora en no puede temas porque es electorales. por Ustedes jurídico. hicieron la maestría, ¿no? Bueno, yo hice Arturo la Sosa. maestría en Procuración de Justicia Electoral, que del INACIPE. O sea, es estrictamente en delitos electorales, Ah. ¿no? Pero hay maestría en Derecho Electoral. Tomé una especialidad en Justicia Electoral. Entonces sí, ya hay muchas especialidades y subespecialidades en la materia. O sea, no nada más electoral, sino en Administración de Justicia Electoral,
en la aplicación de justicia, en procuración de justicia, etcétera. O sea, desde el instituto, desde el tribunal y desde las fiscalías. La profesionalización que de las los diferentes mismos ramas. partidos deberían tener un grupo de hay para lo que se ofrezca, abogados, dice. ¿no? Ujú. Hay para lo que se Pues de ofrezca. hecho los tienen, pero muchas veces No se han capacitado. son abogados civilistas, penalistas, etcétera, Sí, y que los agarran en que ese momento. falta de Y repente. pierdes cancha. Bueno, a ver. En la Claro, profesionalización Habrá del que tema electoral. recordarnos de los partidos cuando presentaban las denuncias, copiaban Ah, pues sí, los machotes de los otros machotes estados. de otros estados y se Ajá. iban con el mismo Aquí pasó nombre. eso. Aquí Sí, pasó. aquí Sí, pasó. pero en una elección de gobernador se intentó el juicio de inconformidad, que es el juicio para intentar la nulidad de una elección, y resultó que venía del estado de Querétaro. ¿Cómo el estado de Querétaro? Y ya entonces, vieron un bonche así, entonces me tocó leerlo en el instituto y sí, pues era una copia de otro. ¿Quién fue el partido? ¿El PRD? El que quiso No me impugnar. acuerdo. Justamente ese dato no lo viene Se debió decir el manejando. PAN por Querétaro. Ah, Ajá. No, bueno, lo habían tomado de ahí. Sí. pero no, tampoco es eso. Tú traes algo contra los azules. No, Ya no, o sea, ya aquí. no, pues ya, porque ya ni existen. Ni los rojos, ni los azules, ni los verdes, Ni los ya verdes. están todos bloqueados. Pero ¿qué tal el morado? bueno, ¿y hubo denuncias contra el partido Morena? Sí, también hubo dentro del proceso, hubo contra todos los partidos, debo decirlo. No emitiré nombres de denunciados por la secrecía Claro. que debe haber hoy en el nuevo sistema, pero sí se denunciaron entre todos los partidos, sobre todo en época de campaña. Es parte de la estrategia. Sí, No, aparte claro, por utilizan supuesto. mucho lo que usted dice, También. utilizan muchos más, se van a tomar la foto y vengo a denunciar Sí. por eso, ¿no? Aunque realmente no haya de fondo nada, pero sí es una estrategia electoral para hacerlo mediático y ya. o para no permitir que se No le... presionar, con lo que está pasando con López Obrador, Sí, claro. que le mete el recurso y no pueden darle su Sí, pero es constancia. el mismo partido. Y sigue siendo Sus aliados. virtual presidente. Que ya de virtual no tiene nada, porque ya anunciaron hasta la descentralización de la CEPA a Puebla. Ya dijo el futuro secretario que él despache en Puebla. ¿Quién es el secretario? El futuro secretario es este señor Esteban Moctezuma. Moctezuma Barragán. Ah, bueno. Lo conoces. Sí, Sin fue el que palabras. fue secretario de Gobernación, Que le ¿no? tomaron las oficinas y se cayó el otro día. Pero bueno, esto de los delitos electorales cada día se especializa más y sobre todo cada día se cometen delitos que luego ni la misma legislación los Ahora, contempla. eso ayuda mucho, la materia del delito electoral, a que los conflictos se encaucen. O sea, la utilidad es darle sentido al proceso, pero que los conflictos se encaucen en la legalidad. Porque hay una agresión física directa que puede crecer a otras consecuencias. Pues aquí se encausa, se toma declaración, interviene la policía investigadora y frena el crecimiento del conflicto. Entonces, A mí sí me quedó es bien, muy sano eso. muy bien, satisfactoriamente, cómo se llevaron a cabo el proceso Sí, electoral. sí. Esta Estabilidad. vez fue diferente. Estabilidad. Sí, todas cuando las- se esperaba todo lo contrario, ¿no? Todas las instituciones que tuvieron que ver en algo, lo hicieron correctamente. Pero aquí hubo algo bien importante, que la ciudadanía confió en esas instituciones. Porque Por- llegaba el momento en el que decían, ay, no es que las instituciones se dejan Al diablo las llevar, instituciones. y entonces Sí, pero ahora ya no hubo no caso. se puede Pero decir. confiaron después de los resultados. Claro. Confiaron porque Claro, ganaron, claro. Pero es porque que, ganaron, es si que no, a fin de cuentas es eso, anteriormente cuando había ganan. todavía la duda y se Claro, hablaba del claro. fraude y ¿no? Entonces, bueno, la ventaja es que siempre en una elección, cuando el resultado es contundente, el Pues ya, margen de ya ni para qué diferencia alegar. es Sí. considerable, pues ya no hay forma, ¿no? Cuando es muy cercano, entonces sí se duda y entonces sí se argumenta lo que sea. Pero hoy en día, bueno, pues la ventaja... ¿Qué porcentaje es el verdaderamente cercano? ¿Un 5%? Un 5, un 3, un 2, dependiendo también el tamaño de la número, elección. ¿no? El Digo, número. porque si estamos hablando de que el listado nominal era de casi 90 millones, entonces pues es un 1% representan Todo. pues, casi un millón, ¿no? Entonces el 10% 9, 4,5, etcétera, el 5, entonces dependiendo, o sea, anular 4,5 millones de votos en un 5% que pudiera decirse poco no es Ujú. nada fácil. Nada fácil, implican muchísimas casillas. Sin embargo, mira, eso permite cosas como que
como que el fiscal pueda renunciar a su cargo para aspirar a ser procurador, como que se designe un procurador, protesta el cargo y no se tomó posición. No, pero también ya terminaba el periodo, ¿no? Por eso habla de la normalidad, ¿no? Que me da mucho gusto ver que hay normalidad democrática y que, bueno, permite que el fiscal se mueva, que llegue porque también lo tiene que elegir el Congreso, sí, también. Nuevo fiscal. Es el mismo procedimiento. El mismo procedimiento, te escoge un nuevo y le dé seguimiento. Y ya está en proceso, ¿no? Sí, ya está. Hoy surgieron las... Sí, ¿Y cómo le fue en el proceso? ¿Cómo estuvo el proceso de selección? Bueno, ya sé cómo le fue. Bien. Ganó Eliseo Arroyo, pero... Sí. Bien, la verdad es que muy bien. Comparecimos el día de ayer, para mí mucha apertura, posibilidad de hablar interactuar con todos los diputados. No nada más estuvieron los de la comisión, estuvieron invitados todos. Es un buen ejercicio. Yo creo que es un buen ejercicio, un ejercicio democrático. Todos podían preguntar, pero no podían votar. Bueno, al cero de la comisión solamente los 5 que la integran. Pero en la comparecencia estuvieron invitados todos y todos presentaban sus preguntas a través de los miembros de la comisión, y en el caso mío me preguntaron alrededor de 8 o 9 diputados ajenos a los de la comisión, claro. ¿no? Preguntas pues con mi perfil, mi idoneidad, mi experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, y esos van a votar al final del día. Sí, y hoy votaron los demás, hoy votó el Congreso, ¿no? Que claro. Con 16 diputados será suficiente para aprobar. Es un privilegio participar, ¿verdad? Sí, por supuesto, es un privilegio, de verdad. Yo y queda de currículum, ¿eh? Es currículum, ¿sí? Al final es currículum. Vamos a otra pausa y regresamos. Bueno, regresamos. Sí, los temas electorales, yo creo que ni los mismos diputados conocen ni las sanciones, ni conocen el código de procedimientos electorales, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de quienes hacen las leyes, ¿eh? Bueno, en el tema electoral provenimos de una ley general, ¿no? Sí. En el año 2014 se generalizó, y entonces los diputados federales son quienes han emitido esa ley. Todo el sistema electoral se generalizó, se nacionalizó. Dicen que fue un vuelco al centralismo, ¿no? Y bueno, pues como el que ahora está sucediendo en el país, va a suceder a partir de diciembre. Va a ser un vuelco al centralismo. Ya anunció el virtual presidente electo que todas las políticas que está implementando es un vuelco al centralismo nuevamente. No lo dice. Es la acción. Es la acción, ¿no? Pues lo que ha dicho es que vamos al centralismo otra vez. Intensamente. Lo que ha dicho te hace suponer que vamos al centralismo, ¿no? Pues es que está enfocado. No, estoy de acuerdo, pero no lo dijo él. Jefes políticos en los estados. Porque eso sería grave, ¿eh? Con gente en los estados que Hacienda controla todos los presupuestos, hasta las compras, el papel higiénico que se ocupa en las oficinas públicas. Pero hoy nos dieron unos datos interesantes. Que para cambiar la ley fiscal, la ley de participación fiscal, deben de modificar más de 50 leyes. Y que eso va a llevar un tiempo y mínimo entre año y medio para poder establecer o arrancar bien, y entonces sí se antoja complicado. No es nada más de un plumazo, hagas esto, ¿no? Lo que está pasando es que yo creo que no saben el paquete que tienen enfrente, ¿no? Hoy vi en internet algo que yo lo comentaba con mi esposa, que decía, el problema de un político, tener alrededor una bola de lambiscones que sí señor, usted es lo máximo, usted el bono democrático es lo máximo, el pueblo espera de usted. O sea, el darle cuerda y cuerda y cuerda, que todo lo que diga le festejen y le agranden y le festejen, y yo me voy personalmente a Puebla y yo a Zacatecas al otro día, y no haya nadie que lo aterrice. Es muy grave para él y para el país. Entonces dice, le falta alguien que sea el que equilibre las opiniones cercanas. Porque en ese vuelo lo están volando, y pues muy peligroso eso. Ya venía volado, ¿eh? Pues ahora pero más, ahorita más cuerdeado. Pues a fin de cuentas habló mucho y todo se va a ver a partir del 1 de diciembre, como lo que hemos venido hablando, cómo lo va a poder llevar a cabo. ¿Se imagina cambiar la SEP el día 1 de diciembre, el día 2, que la SEP aparezca el secretario con la Secretaría Pública en Puebla? Hay acuerdo del gabinete. Pues como van a vender helicópteros y todo, van a tener que tomar, ¿qué? El ADO. El ADO para irse a México. el y el metro para llegar rápido. Y entonces, ¿qué va a haber reunión de gabinete? Pues una vez a la semana. Démosle el beneficio de la duda. Pero me preocupa que lo estén
ya ¿Hay estamos expectativa? pensando, o mucha gente está pensando que el día primero ya Todo empieza- va a ser otro país. Sí, es otro Y no país. va a ser otro No. país, ¿eh? O sea, va a seguir el mismo, con sus complejidades y todo. Fue el mismo que cuando amanecimos el día 2 de julio con Sí. los resultados. Ya, se acabó. Licenciado Arturo Sosa, ¿cuáles son los delitos o las conductas que se presumen delictivas que todavía no están encuadradas en la ley y que hoy, por ejemplo, en Internet son muy fáciles de hacer? Ese tema de Internet es un problema serio al que nadie le ha querido entrar. No está la legislado, complejidad no está legislado. Por miedo, Solamente hay por- unas tesis jurisprudenciales al respecto. Y les comento los antecedentes que ustedes deben recordar. En una elección federal, por ahí el Piojo Herrera, famoso Sí. ahí, que era seleccionador nacional del fútbol, y tuiteó algunas cuestiones Un en apoyo favor de un a- partido político, ¿no? Y entonces El boxeador lo también, denunciaron. El tema de boxeadores es otro tema bien importante y bien interesante en materia electoral. Pero ese día él y algunos artistas. Entonces, ahí se emitió un criterio y dijeron, bueno, ellos no son servidores públicos. La prohibición Para de servidores. no Es meterse hacia al ser tema electoral es servidor público. Ajá. Y ellos son figura pública, Ujú. no servidor público. Ujú. Pero si evidenciamos que todos son en el mismo sentido, que todos traen el mismo mensaje, entonces podemos presumir que el partido está tal vez comprando, ¿no? Esa fórmula de grupo de personas conocidas. Porque es parte de una para- estrategia. pues, parte de una estrategia, entonces sí, vamos a responsabilidad del partido. Pero si una persona, un particular privado, espontáneamente emite cualquier opinión en favor de algún candidato, pues no entra dentro de las hipótesis para sancionar a Es ese como el personaje. ciudadano que cuelga una manta a favor de un candidato. Exacto, afuera de su casa. Sí. O es como Belinda, ¿no? Exacto. Y cobró bien, ¿no? Me imagino. No, pues eso del cobro de Belinda es un quebranto fiscal que quiere que ahí quede. Bueno, pero ¿y qué pasó con Internet entonces? Se va a poder regular Bueno, en entonces determinado el momento. tema internet no Ese es tema de Chile de posible, Belinda. porque a final de No cuentas está hoy día legislado. cualquier persona abre una cuenta de Facebook. O sea, vamos aquí a un café Sí. internet de enfrente, etcétera, y abrimos una cuenta Anónima. de Facebook y empezamos, sí, Ujú. o le inventamos el nombre que sea, y entonces empezamos a emitir una serie de mensajes en favor o en contra de una opción política. ¿Y quién es el personaje? No sabemos, si trasciende, y si de repente No, es se importante, vuelve, al rato hay claro. miles y miles de replicaciones de ese asunto, ¿no? Que pueden permear realmente. Entonces, ¿cómo le entramos? Sí hay, por ejemplo, el caso que les dije, sí está establecido. El caso del Piojo Herrera, Ujú. pero otros casos no están establecidos. Sin embargo, los funcionarios les prohibieron usar sus redes sociales. Sí, claro, porque entonces si están detectadas que son de ellos, es la manera de expresarse. Sí. Y entonces, si eres, Es una servidor vacilada público, esa. si eres servidor público, caes dentro de las hipótesis prohibitivas por la norma, desde el 134. Que es una párrafo limitación a la libertad de séptimo. expresión. Sí, sí, No, entonces, personal. ahí hay Pero a ver, muchas... normalmente los que mandan mensajes negativos no son los que son dueños de esa firma. Normalmente son, ¿cómo les Sí, llaman? los bots. Bots. Fox. Son los que suplantan la Que de hecho se personalidad. sacó una estadística de cuántos habían estado en determinado partido político y eran cantidades, la verdad, muy, muy altas, de cuántos bots ¿Cómo tenía los cada castigas? partido político. Entonces, por más que se quiera legislar las redes sociales, pues va a Que estar pasa el súper caso de complicado. los ¿no? rusos con los americanos, ¿no? Claro. Ujú. Que ya hasta el presidente americano fue a defender a los rusos en su propio Pues, territorio. no es en cierto. contra En de la contra, CFDI de sí, todo, Claro, todo el gobierno. no es cierto. Vamos a no llegar a existe eso. nada. y- Sí, es que el tema de las redes sociales es complicado, porque cualquiera puede generar información y no lo identificamos jamás. No se identifica. Y lo mismo pasó con los videos que estaban haciendo de los candidatos, ¿no? que los tomaban furtivamente. No, del candidato, porque ahí ya no se contabilizaba como parte Sí, parte del gasto de campaña. del gasto de campaña. Sí, el exceso no en el tope de gastos. Y eso también es torcer la Sí, ley. Exactamente. Entonces yo Y los medios de espontáneamente comunicación un particular- rompieron el cerco pues, con las redes Sí, de información, ¿no? Que había muchas limitantes por vía redes. Por eso México es mágico, ¿no? Y por eso en cuestión de redes no va a haber una limitación. no Y está vengan complicado. Por lo procesos que vengan. pronto. Entrar es muy difícil entrar. ¿Cree que en algún momento sí? Se va a tener que regular en alguna forma. Es un libertinaje, ya no es libertad, No, libertinaje. es un libertinaje. Sí, las que redes hay. sí.
aquí en una elección local de gobernador se contrató en ese momento supe cómo se llaman porque llegó el asunto ahí, banners en unas páginas, ¿no? Abríamos el correo y salían mensajes de una candidata a gobernadora y bueno, eso sí se contabilizó porque sí lo contrataron. Sí lo contrataron, entonces tuvo que contabilizarse, tuvo que dejar de emitir esos mensajes en el periodo de reflexión, jueves, viernes, sábado antes de la jornada, etcétera. Pero manifestaciones espontáneas de ciudadanos en el Facebook, en el Twitter, en donde sea, no hay forma. Vamos a la última pausa. No, sí, ya es la última pausa. Y regresamos, estamos platicando con Arturo Sosa Chévere. Regresamos. Bueno, ya regresamos a este último tramo. Y ya prácticamente con esto cerramos todos los temas de electoral, ¿no? Prácticamente. Esperemos que no surja ninguno. Y felicitar a los que vinieron, que es a la presidenta del Instituto Electoral, al del INE. A mí me dejaron muy buena impresión. Y al del Tribunal Electoral también, que muy profesionales nos acompañaron y que han hecho un trabajo. Y al señor de la FEPADE. También, aquí está. Es que son todas las áreas, a fin de cuentas, que están involucradas en un proceso electoral y que es necesario que la población en general los conozca y sepa realmente cómo se trabaja al interior de cada uno, ¿no? Y el trabajo, a fin de cuentas, que hace también la gente afuera. Ojalá no se pierda eso, porque se logró, una, que la ciudadanía participara. Dos, los funcionarios electorales estuvieron de primera. Pero cuidado, no hay que irse con el espejismo, porque ¿qué hubiera pasado si las elecciones no hubieran sido abrumadoramente para un personaje? Sí, no habrían tenido el valor, las estaban preparados, todo lo que hubiera cambiado. Las instituciones no hubieran servido. Sí, claro, estaban preparados para resolver. No, sí, pero hubieran sido rebasados. Los discursos hubieran sido otros. Mira, lograron en Hidalgo tener cubierto el 98% de las casillas. Sí, Número 1 en el país. O sea, eso habla de un profesionalismo. Ojalá que en lo futuro que venga, pues, busquen gente profesional en esta materia. Entonces, como especialista en derecho electoral, ¿se tiene futuro? Sí, definitivo. La materia electoral en México crece bien, y evidentemente crece porque nuestros procesos han sido complicados a lo largo de nuestra historia. Las experiencias que se han logrado, sí, claro. Eso nos ha hecho profesionalizarnos, especializarnos. La verdad es que no ha sido gratis, ¿no? Pero hoy en día sí yo considero que tenemos instituciones sólidas, legislaciones también muy buenas, interpretaciones. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me parece un órgano electoral muy bueno, muy sólido. Sin embargo, aquí lo valioso es el criterio jurídico, la experiencia en la aplicación de la ley y tener criterio para aplicarla, y no aplicar a rajatabla, porque el código lo dice. Criterio para ver los elementos y ver por dónde dirigir, porque precisamente la búsqueda de la justicia no implica solamente aplicar la ley a rajatabla, ¿no? A veces hay que ver los elementos. Pero sin embargo, en este proceso se vio de alguna manera la confrontación entre el Instituto Nacional y el Tribunal Electoral. Sí, porque claro, estaban corrigiendo, estaban corrigiendo constantemente en la plaza. Y desde mucho antes, desde por ejemplo, la forma de contar los votos. No, y capacitaron a la gente que empezaba por la presidencial. Y dice el tribunal, empiezas por la local y te vas subiendo. ¿Se acuerdan de un acuerdo que tuvo mucho auge en septiembre del año pasado, el famoso acuerdo de piso parejo? Lo sacó el INE así, con bombos y platillos, y a las 3 semanas el tribunal lo revocó. Adiós. El famoso acuerdo de piso parejo. ¿En qué consistía? El acuerdo de piso parejo sobre todo consistía en que los presidentes de los partidos políticos no se extrapublicitaran en medios, porque los partidos políticos tienen derecho a entrar en medios, radio y televisión gratuitamente. Y decían, pues a final de cuentas es tiempo parte del tiempo público. Entonces lo estás utilizando y los servidores públicos no pueden. El 134 fracción párrafo octavo lo tiene prohibido. Entonces tú, presidente de un partido, estás exagerado en tu publicidad. Por eso en radio y televisión. El presidente electo fue presidente de Moreno. Ahí tuvo la aprobación. Pero y entonces, ¿qué dijo el tribunal? Dijo, sí, no te lo revoco. ¿Por qué? Porque la Constitución trae la prohibición en el 134 al servidor público.
y los presidentes de los partidos no son servidores públicos. Desde entonces Ese ya era el traían problema de ahí las un interpretaciones entonces. tema. Sí. Y lo que dice el licenciado, o sea, el tema no nada más es aplicar a rajatabla, hay que ir hoy en día también a normas internacionales, Claro. a tratados, ir a los principios, Pues lo que decían hace un rato, hay un debe haber conflicto de criterio. derechos. O sea, por una parte puedo expresarme políticamente, pero también tengo la limitante por ser servidor público. Así Y es. justamente el Tribunal Electoral hace un test de proporcionalidad. A final de cuentas son dos derechos constitucionales. ¿Qué debe prevalecer sobre el otro? ¿Tu derecho personal a expresarte o el derecho de 90 millones de ciudadanos a tener una elección limpia y transparente? Pues privilegio el derecho de todos. Entonces tú, servidor público, limítate y no intervengas. Así han definido. Y así han venido definiendo. Por eso yo creo que traemos un buen engranaje No, claro. jurídico en el tema. Pero muy costoso al final. Costoso, ha venido costando, pero hemos venido viendo resultados, ¿no? Y yo creo que en la medida en que esto avance, las elecciones irán a la baja presupuestalmente hablando. Pero a ver, tenemos un Es un gran tribunal, negocio para los partidos. tenemos un tribunal local, luego tenemos un tribunal federal. Y mientras llegamos a las salas, a las instancias superiores, pasamos por una serie de la FEPADE, una serie de instancias que dice uno es costosísimo, Pero un abona, aparato abona. electoral. Abona a la tranquilidad. Pero a ver, Pues, el voto quién debe sabe, de ser únicamente hoy la sí, certeza hoy y sí. no tener Oye, que llegar a tantas es un instancias. ejemplo de que todo Pero quedó yo tra- preguntaría en el 2016, digo en el 2006. Sí debemos ¿se llegar. abonaron o no abonaron? ¿Sabes a qué debemos llegar? A que los partidos no sean financiados con dinero público. Quieren que les cueste y que busquen financiamiento. Es muy cómodo. Ahora el gran negocio es ser dueño de un partido político. Yo eso todavía no lo veo. Tiene que llegar a hacer, porque ahora resulta Sí, que pero- hay 2 partidos locales nuevos y 4 nacionales. Yo siempre repito Tres, y con la posibilidad de que se integren, por ejemplo, ¿Dos más? Panal, Panal. que pierde el registro nacional, pero aquí tiene más Aquí del tiene. 3 y entonces tiene derecho a entrar como partido político local. Va a entrar ¿Y el PES? Podemos. Podemos y Más otro por más. Hidalgo. Otro más. Ajá. Luego va a entrar aquí también PES. Va a entrar también Nueva Alianza. Nueva Alianza, quizá Movimiento Ciudadano. Hay una frase de Carlos Fran González que a mí me gusta mucho repetir, y que dice, la ciudad que más se barre no es la más limpia. Exacto. Y vamos a ponerlo en el contexto electoral. La regulación de elecciones no quiere decir que sean las más limpias. Ujú. O tanta regulación, O sea, tendríamos que llegar a que Genera- únicamente con el voto al contrario. quede todo. Entre más regulación, mayor la corrupción. Claro, más dinero ahí. Sí. Ujú. No, se solucionan las Se broncas. no se dice en capacitación, ¿cuánta lana se gastó en capacitación? Tanto millón de personas. Pero fue necesario. Sirvió, claro, pero eso ya se acabó, o sea, ya no hay un profesional. Ahora hay que volver a gastar otra cantidad y un poco más para el siguiente proceso. Es que ahí depende. Y ahí va, ¿no? Sí. Bueno, dentro de 3 años tenemos elecciones. No, Dos. ¿cómo? 2 años. Dos. 2 años. ¿verdad? La local. Es 21, es 21 No, 20. y 20. Desde el 20, 21 y 22. ayuntamientos, exacto. Ujú. 20, 21 y 22 22. vamos a tener elecciones. 3 seguiditas. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias a Carmen Larrieta. por estar Gracias, aquí. buenas noches. Gracias, ingeniero Luis Caín. A ti, Juan Carlos. Gerardo Rodríguez. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Que disfrutes tus Escucha. vacaciones. Muchas gracias. Igual. Gracias. Muchas gracias. Gracias al licenciado Arturo Sosa Echeverría. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos vemos ya regresando de la feria, ¿no? Porque esto creo que es hasta el día 19 de agosto, ¿verdad? Entonces ya... Tú no te vas a tu rancho. No. Ah, ok. No tengo rancho. Me puedo ir a donde dice el rancho, pero no tengo rancho. Bueno, muchas gracias a mis compañeros. Jorge Martínez, que estuvo en los controles aquí en Pachuca, allá en Tulancingo, Francisco Paredes, y a quien hicieron posible de la transmisión de este programa vía internet es Brian Carranza, Celso García, Adrián Larrieta y Francisco Manzano. Gracias, muy buenas noches. Se despide Juan Carlos Ortiz.